Hoy vamos a estar hablando sobre las crisis de los partidos políticos. Primero definirlos como una organización social. Esa organización social responde a intereses que reflejan un proyecto, ¿no?, de cómo se deben conducir los asuntos públicos. Y un partido que me produzca resultados, que no vulnere mis derechos humanos, que no vulnere mis identidades, que no vulnere mi condición diaria de vivir. Eso es lo que produjo la transición política en el año 2000. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Otro México es Posible. El día de hoy, como ustedes saben, en este programa para la difusión y discusión de los temas electorales y la defensa de la democracia, tendremos a un gran invitado con un gran tema también. Pero quisiera pedirle a Julie que nos comente de qué se trata. Bueno, muchas gracias, César. Pues hoy vamos a estar hablando sobre las crisis de los partidos políticos y estoy muy complacida y muy contenta de tener al doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oigan, y pues déjenme comentarles que el doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín es doctor en estudios sociales, es profesor investigador titular C en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, presidió la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales de 2013 a 2015, es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y especialista en temas sobre elecciones, partidos políticos y poder legislativo en el México actual. Pero sobre todo servidor y amigo. Ay, muchas gracias, Vamos doctor. a aprender mucho con usted. No, al contrario, siempre es un ejercicio de ida y vuelta. Y bueno, pues en la conducción estaremos el día de hoy Julieta Camacho y un servidor, César Arenas. Bueno, pues doctor, vamos entrándole a este tema. Yo la verdad que quiero agradecerle mucho que esté aquí con nosotros compartiendo toda esta experiencia. Usted es muy reconocido en el ámbito. Por lo menos me saludan. Sí, ¿verdad? Cuando paso por ahí, sí me reconocen por ahí cuando ando por mi barrio. Bueno, que eso es importante. En la colonia obrera. Oigan, doctor, pues cuéntenos qué es la crisis de partidos políticos. ¿Qué onda con esto? ¿Qué es un partido? Bueno, pero antes de entrar directamente al tema de crisis, pues cuéntenos qué es un partido político, cuál es su importancia en un país democrático como es México. Digo, como toda organización social, digamos, los partidos políticos tienen una larga data, ¿no? O sea, y los especialistas que nos hemos tratado de concentrar en su estudio, pues los hemos tratado de condensar de una manera lo más didáctica posible, en primero definirlos como una organización social. Esa organización social responde a intereses que reflejan un proyecto, ¿no?, de cómo se deben conducir los asuntos públicos. Y para eso, digamos, ahora que utilizamos como el mejor medio para poder discernir entre más de una posible oferta que puede surgir en un determinado momento, ¿qué hacemos? Pues elecciones, ¿no? O sea, para resolver esto de la manera más pacífica y de la manera más organizada posible, precisamente, ¿no? Por eso la organización, para que persista la organización, ¿no? O sea, que no nos salgamos y que tengamos que utilizar otros medios como la violencia, la coerción, la fuerza, ¿no? O sea, que no tengamos que llegar a posiciones extremas. Todos los partidos políticos son la forma más, digamos, evolucionada, por llamarlo así, para poder mantener un proceso de participación y representación. Es decir, que las personas, quienes estén interesadas en influir en la toma de decisiones de lo que se resuelve y cómo nos puede beneficiar a todas, a todos, a todes en la vida cotidiana, esto entonces permite que individuos se conviertan en políticos y en políticas, o sea, hombres, mujeres, ¿no? O sea, en profesionales, que puedan precisamente vivir de y para la política, como decía un famoso sociólogo alemán de finales del siglo XIX y principios del XX, Max Weber,
que diferenciaba entre los que podían vivir de y para la política, o sea, los políticos profesionales, los que pueden dedicarse y que precisamente a través de una organización más o menos establecida, más o menos visible, más o menos autorizada a través de las leyes, que también eso fue evolucionando. Primero los partidos eran organizaciones muy espontáneas. ¿Y qué se vino a hacer para consolidar esa presencia y para que entonces las competencias fueran mucho más, digamos, visibles, mucho más, digamos, distribuidas en el tiempo? Los mismos mandatos de gobierno pues también se fueron formalizando, es decir, pues no eran nada más un ratito, sino después en las democracias fuimos logrando que los mandatos fueran de 1 año, 2 años, 3 años, y luego después pues ya algunos sí le tomaron mucho afecto al poder y pues ya no se salían, ¿no? Y entonces los partidos políticos pues han sido medios en la democracia para poder legitimar, para poder validar pues estos cambios de poder, para poder generar estos mecanismos o estas instancias en donde desde ahí pues podemos tener eso. Entonces un partido político nos ayuda a sistematizar intereses y nos permite de alguna manera poder tener plataformas bien definidas de cómo la población decide quién y cómo y cuándo los debe gobernar, ¿no? Eso por un lado. Y el otro asunto que me complementabas en la pregunta, mi estimada Julieta, pues los partidos políticos entonces también son esos grandes espacios de reunión de grupos, de actores, de intereses, sindicatos, obreros, campesinos. O sea, los partidos políticos también van tomando un sello, ¿no? Con base en esos intereses que van recogiendo. Hay algunos partidos que se les llaman partidos atrapatodo, o sea, que tratan de ser grandes frentes, grandes movimientos, ¿no? Pluriclasistas, grandemente inclusivos. Y hay otros que se llaman partidos nicho, partidos que están particularizados a solo representar a un segmento muy específico de la ciudadanía. Entonces, ahí tenemos una gran variedad, ¿no? Como en botica, ¿no? Los partidos políticos por eso han evolucionado técnicamente. Sartori, el gran Giovanni Sartori, en Partidos y Sistemas de Partidos, un gran libro básico de referencia para todo aquel que quiere empezar a entender qué pasa con estas organizaciones. Pues los partidos empezaron a surgir técnicamente en el siglo XVII, en Inglaterra, ¿no? Y de ahí, por eso empezamos a tener esas luchas que se empezaron a diferenciar, incluso todavía algunos se van hasta más atrás, hasta el Renacimiento, con los güelfos y los gibelinos, ¿no? En la Italia medieval, que se van diferenciando los grupos, pero una característica que tienen los partidos es que ya son organizaciones continuas y permanentes. Esa es la gran diferencia, porque uno se juntaba para pelear por un cargo, por un puesto, pues bueno, ahí se participaba y cada quien se iba a su casa. Pero los partidos modernos, los partidos que hoy conocemos, son partidos permanentes, son estructuras que incluso hoy en día que reciben recursos públicos, claro, o reciben apoyos cotidianos de la ciudadanía que pagan una membresía, que pagan digamos, una cuota, ¿no? Para poder apoyar o financiar a esos partidos. Entonces pasamos de esas estructuras muy voluntaristas, muy de ánimo, de convencimiento, pues ahora estructuras muy profesionalizadas. Hoy los partidos que tenemos son estructuras muy profesionales, con mucha división de trabajo interno, burocrática, exacto, para ganar elecciones, para incluso gobernar, para crear planes de gobierno, para poder participar en el debate público. O sea, entonces veamos que esto es entonces un gran proceso de evolución y que claro, si vamos de país en país, podemos darnos una idea, países donde apenas la vida democrática de partidos es muy incipiente, como podemos encontrar realidades nacionales donde los partidos políticos, por el contrario, están precisamente experimentando pues una falta de credibilidad, ya hay un desgaste, ya hay un hartazgo de la ciudadanía, en donde ya no se sienten adecuadamente, digamos, reflejados en este tipo de, exacto, ya no se ven reflejados cotidianamente y por el contrario, están regresando a formas muy elementales o muy básicas, ¿no? De regresar otra vez con pues, los líderes carismáticos, o incluso con otras estructuras
que se presentan como sustitutos de los propios partidos. Otra vez, confiar más en el sindicato, confiar más en las iglesias, confiar más en tus vecinos. Es decir, entonces también los partidos políticos, así como tuvieron este gran proceso de efervescencia y surgimiento, pues hoy también los estamos viendo con enormes dificultades para sobrevivir en un medio cada vez más digitalizado, en un medio cada vez más globalizado, en donde otra vez estamos volviendo a confiar más en la cercanía personal que en las grandes estructuras o en los grandes procesos, digamos, de convocatoria, ¿no? Es decir, eso es en buena medida algo que, Perdón que le nada más interrumpa. para cerrar eso, yo diría que esos serían como los grandes dilemas sobre los cuales podemos empezar a ver por qué un partido político pues, es tan importante o ha dejado de ser tan importante dentro de las democracias. Sobre eso quisiera retomarlo. Perdón, doctor. ¿eh? No, disculpen. Porque de hecho ya vamos a caer el diván, aquí están en el partido, pues vamos a escucharlo y hablarle y a ver qué nos dice sobre el estado del partido, si estamos en crisis o no estamos, pero bueno, lo dejaremos hacia las conclusiones. Okay. Pero usted tiene un libro, escribió en el léxico de la política, sí. Y ahí habla sobre un concepto muy importante que lo acabo de comentar, que es sobre la crisis de los partidos. Sí. Y yo le preguntaría, ¿esta crisis tiene que ver con la parte institucional, con los liderazgos, tiene que ver por la falta de programa, por la falta, ya esbozó algunas cosas, pero digamos, ¿cómo lo explica? ¿Cómo nos podríamos dar cuenta si estamos en una situación crítica de partidos en México? Bueno, en el actual siglo, y de hecho este texto al que amablemente hace referencia forma parte efectivamente de un trabajo que coordinaron Fernando Castañeda, Laura Vaca Olamendi, Isidro Cisneros, y Germán Pérez Fernández del Castillo, ¿no? Ellos 5, si no mal me acuerdo, coordinado y publicado en el Fondo de Cultura Económica, que es el léxico de la política. Este es un texto que cuando yo lo escribí en ese entonces, digamos, y que ha durado hasta ahora afortunadamente en lo que va del presente siglo, porque esto se escribió un poquito a principios del presente siglo. Okay. El arco de tiempo que refleja este trabajo pues ha persistido, ¿no? Los fenómenos que en ese entonces se detectaban, ¿no? Digamos como preeminentes después del proceso de la transición, después de la caída del muro de Berlín en 1989, es decir, lo que preconizaba el triunfo del liberalismo realmente existente en el mundo y entonces las democracias automáticamente, pues ya las democracias plurales, liberales, o al menos socialdemócratas, ¿no? Con esquemas más o menos incluyentes y que podían, digamos, lidiar y expulsar de alguna manera a los autoritarismos y a los totalitarismos que había en ese entonces. Pues bueno, ahora en ese arco de tiempo posterior, 20 o 30 años después, digamos, lo que tenemos es paradójicamente un retorno a un proceso de esas características, es decir, que se están volviendo a reivindicar muchas prácticas autoritarias, se están volviendo a reivindicar muchos elementos de retorno a los liderazgos personalistas, se están reivindicando otra vez mucho el regreso a los fundamentalismos, ya sean étnicos, ya sean religiosos, la idea, digamos, de esto, de un concepto de clientelismo, ¿no? Que le da un fundamento a los partidos únicos, digamos, como elementos de construcción. Entonces, todos esos elementos a los que bien alude César dan como pauta de que los partidos políticos, entonces su crisis no es una crisis electoral como si es una crisis organizativa. Es decir, la crisis electoral, ¿por qué no poder decir que es crisis electoral? Porque la gente sigue asistiendo a las urnas, nada más que van ahora con ejes de motivación muy disminuidos, porque es básicamente el intercambio de dádivas, el clientelismo, el corporativismo o esta movilización que se hace a través precisamente de las convocatorias de actores como las iglesias u otro tipo de movimientos, ¿no? Que impulsan a que la gente quiere tener incidencia. Hay otros movimientos muy interesantes, muy novedosos, efectivamente el movimiento feminista, ¿no? Que también han tomado un protagonismo muy importante y que incluso más bien muchos de estos elementos pues están en un proceso de resistencia o de cuestionamiento al status quo. Sin embargo, también necesitan expresarse y están buscando las vías partidistas que les sean posibles para poder manifestarse, aunque sea en esa posición de resistencia.
Eso también, por ejemplo, pasó con los movimientos nacionalistas en la Unión Europea, que aunque no quieren a la Unión Europea, necesitan estar en el Parlamento Europeo. ¿Para qué? Para poder ser visibles, para poder presentar sus tesis, lo cual también es una paradoja porque los mismos partidos políticos o el mismo sistema de partidos permite que ciertas expresiones que son antidemocráticas utilicen los espacios democráticos y terminan erosionándolos. Es decir, aquí hay un problema de que la misma forma en que los discursos y las narrativas se están presentando, también paradójicamente eso presenta un resultado contraproducente para la propia democracia. Claro. Oiga, doctor, y hablando de este tema, de que pues no puedo evitar pensar en el PRI, ¿no? Que el PRI como que actuó en su momento como un El partido... pecado original del sistema político mexicano. Así es, como un partido hegemónico, único, ¿no? Y dígamelo a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, por eso, pues yo que imagínense, si ustedes lo están viendo ahorita, yo que ya tengo 60 años, ahora imagínate que yo me aventé 60 de esos 80. O sea, por lo menos 50 de esos 80 años de vivir, pensar y estar dentro del universo teórico, conceptual, cultural de lo que dejó el PRI, pues por eso a mí no me sorprende mucho lo que estamos viendo ahora. Con otras siglas, ¿no? Con otras siglas y aunque sigue siendo el mismo ADN de genético, ¿no? Y las mismas prácticas. Y muchas de las mismas prácticas. O sea, digamos, vemos un muy interesante proceso de reciclamiento de los mejores éxitos del pasado. Oye, ¿no? sí es cierto, pues por ejemplo Manuel Bartlett, ¿no? O sea, estaba con usted, yo todavía ni nacía cuando él andaba por ahí. No, y sí, sigue, ¿no? En 88, pues sí, yo tenía en ese entonces 25 años, ¿no? Cuando a nosotros que nos tocó ver todo el proceso, ¿no? Y ahí estar apoyando al ingeniero Cárdenas en la búsqueda del respeto a los votos, así como cualquier ciudadano común, precisamente buscando espacios de expresión y todo eso, pues no, o sea, ver ahora este proceso, digamos, de reciclamiento y de presencia, Ignacio Valle, ¿no? Otro conspicuo echeverrista, defraudando los dineros, como de la misma manera que se defraudaron en los tiempos de Echeverría, en los tiempos de López Portillo, aunque claro, ahí había la abundancia, ¿no? Pues claro. Estábamos preparados para administrarla. Para administrarla, como nos dijeron, ¿no? Y que, Antes y que robaban nunca más. pero que nos dijeron, nunca El nos van PRI a volver a robaba robar. más. No, robaban muy sofisticado, que es más bien, ese es el Estos dos tema. más descarados, ¿verdad? No, pero bueno, regresando al tema del PRI, ¿no? Que era un partido único, entonces en este sentido, pues el PRI simulaba que ayudaba a la democracia, ¿no? Y preguntarle, doctor, pues con base en esta idea, ¿cuáles considera usted que fueron las causas que pues derrocaron esta idea del priismo como un partido único? Pues yo creo que precisamente el agotamiento mismo de esas prácticas. Es decir, no siempre vas a tener todo el tiempo la idea de que con dádivas, o en todo caso la estructura de reparto, pues tiene que ser eficiente para que entonces la mayoría de la población perciba que solamente con dádivas se puede sostener un sistema. El sistema yo creo que se erosionó, como empezó a erosionarse precisamente con el problema no solamente desde el 68, sino desde los principios de los años 60, con la lucha médica, con las mismas luchas universitarias previas de 1966 y otros elementos, lo que también condujo al movimiento de la guerrilla en los años 70. Es decir, el sistema se erosionó porque la promesa de la movilidad de la clase media ya no terminó siendo eficiente. Es decir, hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos un sistema que es eficiente o trata de ser eficiente con la premisa básica, es decir, volver a solventar las necesidades más elementales de la población, pero no podemos pasar al mito alemanista, o sea, estamos siendo eficientes para ir con el mito fundacional del nacionalismo revolucionario, es decir, propiciar una distribución igualitaria, ¿no? Es decir, con becas, con pensiones, etcétera, pero que solamente permite una estructura asistencial. En eso incluso, paradójicamente, por mucho que se diga que el actual régimen es distinto, pues no está haciendo algo distinto de lo que venían haciendo los regímenes priistas tradicionales. Ni siquiera el panismo hizo algo distinto. Es decir, los programas asistenciales siguen siendo los mismos.
Es decir, Pues nos gusta o no ya nos gusta. dijo que era un objetivo electoral, ¿no? Tener Es un programas objetivo sociales. electoral, pero también es un elemento, un horizonte básico de gobierno. Muy elemental. Muy elemental y que no les permite ir más lejos. ¿Por qué? Porque no hay generación de riqueza. Es decir, el país dejó de producir muchas cosas. El país, digamos, está estancado, lo vemos con la inflación, vemos con no hay una recuperación, lamentablemente también vino la pandemia, es decir, también ciertamente hay factores estructurales que no lo facilitan, pero dentro de esto, o sea, el siguiente escalón dentro de una estrategia de crecimiento y de desarrollo, o sea, que tienen que ir juntas las dos cosas, esto sería ya pasar al mito de la clase media, que es el mito alemanista, que fue también un mito muy importante dentro del priismo. Hoy ¿cuál es el mito de la clase media? Pues la idea es de poder tener educación, tener auto, tener departamento. El famoso ascenso social. El famoso ascenso social, que en este caso pues es lo que está ahora limitado. Por el contrario, ¿qué es lo que ha pasado en este sexenio? ¿Cuál ha sido el sector más afectado y que se siente más vulnerado y traicionado muchas veces? Media, ¿no? La clase media. ¿Y cuál es ahora el discurso de recuperación que se está diciendo? Pues hay que recuperar a las clases medias, hay que volverlas a incorporar al proceso político. Y eso es un poco donde este gobierno precisamente pues está jugando, digamos, básicamente ¿a qué? A consolidar un movimiento o un partido que se mueve esencialmente con, digamos, con ese nicho, ¿no? Con ese sector mayoritario, que ciertamente lo es, porque la extrema pobreza desgraciadamente es un elemento que ahí está y que ese público de focalización, su electorado de focalización, está centrado en esa enorme cantidad de ciudadanos y ciudadanas que lamentablemente conforman a la gran mayoría de este país. Y eso, por tanto, pues no permite y no les interesa, o por lo menos no se ve plausiblemente, que eso vaya acompañado de un proceso de reeducación política, salvo que sea de cultura política democrática. Estamos viendo un proceso de reeducación política de apego al líder, de apego a aceptar o agradecer el favor, agradecer al presidente. Es decir, no hay una cultura social donde digas, a ver, vamos a seguir emprendiendo, vamos a seguir buscando los proyectos colectivos que nos emancipen, que nos permitan salir del atraso, que nos eviten seguirle dependiendo al cacique, al líder sindical o a algún otro tipo de actor, ¿no? Y en cambio tenemos esta otra vez cultura piramidal, que la criticó alguna vez así Octavio Paz, ¿no? El mito de la pirámide, en donde seguimos entonces siguiendo esta idea muy vertical, muy concentrada, muy centralizada, donde nuestro sistema político entonces parecería no poder salir. O sea, la gran maldición de nuestra estructura política que venimos arrastrando desde el siglo XIX. Exactamente. Yo muy rápido, doctor. Pareciera que entonces nos habla de este largo proceso donde pues trae cierto ADN, como usted decía, y que no hay cambios. El mismo INEGI nos dice cada 2 años en una encuesta de calidad de impacto gubernamental que los partidos políticos ocupan siempre el último nivel de confianza, ¿no? Entonces, el Eurobarómetro incluso, todo a nivel internacional. Exactamente. Entonces, a ver, si no se han ganado la confianza, si han dejado de representar, si han dejado de luchar por los intereses, pero también pareciera que hay como dentro del partido muchos partidos, ¿no? Porque sí se vuelven una maquinaria electoral en campañas, son estrictamente máquinas electorales, pero también hay un proceso que acompaña pues la formación, la discusión, la movilización, pero pareciera que eso pues, no rinde lo suficiente, el retorno de inversión o la rentabilidad, y pues se vuelven, o los partidos se vuelven máquinas electorales, ¿no? Pero además, sobre todo, se vuelven estructuras muy encapsuladas en sí mismas. Es decir, el problema es que la disputa por los recursos que fomenta entonces la presencia de facciones, corrientes, grupos al interior de los partidos, bueno, es un fenómeno también muy estudiado por la ciencia política desde los clásicos, ¿no? O sea, Robert Michels, Moisés Ostrogorsky, todos los que empezaron a estudiar precisamente y denunciaban desde principios del siglo pasado, del siglo XX,
el agotamiento de los partidos o los límites que los partidos políticos como estructuras democráticas tenían. Es decir, no se llamaban engaños. O sea, los partidos políticos, incluso autores mucho más recientes, ¿no? Como Angelo Panebianco o Piero Ignazzi, ¿no? que son grandes politólogos italianos, pues veían todo este arco del nacimiento, desarrollo y, agotamiento de los propios partidos. Entonces, un partido político, como cualquier estructura humana, tiene un proceso evolutivo. Y el agotamiento que estamos viendo ahora en este momento, la fase particular que tienen los partidos políticos en este momento en el tiempo, como tú bien lo señalas, César, nos está mostrando que los partidos políticos requieren entonces de un sacudimiento, ¿no? Y ese sacudimiento o esta forma de reaproximación que lo van a hacer las mujeres. Pueden ser las mujeres, pero también están siendo muchos otros actores que están surgiendo, o el mismo contexto mismo en que la misma globalidad y la misma virtualidad también están presionando para que estas estructuras evolucionen hacia otras formas. Es decir, mientras la sociedad se siga diversificando, mientras la sociedad pueda seguir evolucionando en sus identidades, eso sí es un reto muy importante para los partidos, para que los propios partidos reconozcan si se pueden seguir reflejando en esa estructura social. El gran problema es cuando los partidos políticos se desfasan, se separan y ya no tienen esa capacidad de lectura, ¿no? Directa de cómo está organizada la sociedad y qué causas son las que ahora son las que deben ser reivindicadas. Por eso, digamos, como tú acabas de decir, el gran fenómeno de las mujeres, cómo han subido a la palestra, las comunidades de la diversidad sexual, pero también ha habido retornos muy interesantes de las iglesias, los grupos protestantes, que a diferencia de los grupos católicos, los grupos protestantes son tan dinámicos que, por ejemplo, en América Latina, pues son el grupo político que más éxito han tenido al momento de pasarse a convertirse en partidos políticos. Es decir, curiosamente, hay algunos fenómenos que hablan de que los partidos tradicionales, como los hemos visto durante el siglo pasado y el presente, esos van en desuso. Pero las nuevas identidades, curiosamente, sí han venido a reemplazar a algunos nichos de interés, ¿no? Y ahí es donde por eso ha habido el éxito. Por ejemplo, López Obrador, pongamos un caso, ¿por qué ha tenido éxito? Porque ha sabido amalgamar en su alianza a los protestantes, ha sabido amalgamar a muchos de los grupos pobres, menos socorridos por el momento, por su cercanía que hizo de estar viajando por muchos lados del país. Entonces, ahí hay una base que explica por qué tiene ese 60% de aprobación en las encuestas. No es gratuito, pero si le sumas que adicionalmente tienes un grado de apoyo económico, pues eso va amalgamando y va solidificando una base política que ahora por eso es muy difícil de derrotar. No imposible, nada en la vida es perpetuo, pero ahí tenemos que darnos una idea de por qué ese movimiento ahorita tiene ese nivel de predominio. Y entonces lo que es interesante es decir, ok, ¿y cómo podemos contrarrestar eso? ¿Desde dónde vamos a empezar a crear un estilo de ciudadanía distinto, un estilo de militancia distinto, un estilo de construcción de programa político distinto? ¿Para qué? Para que precisamente en todo caso, si vamos a utilizar otro tipo de mecanismos u otro tipo de estructura narrativa, para poder convocar y que se pueda ver que puede haber sí puede haber otras cosas alternativas para poder incluso tener una mejor democracia. No es que digamos, ok, todo lo que se construyó en la transición no sirvió de nada. No, claro que sirvió para que hubiera competencia, sirvió para que hubiera pluralidad, sirvió para que hubiera un proceso imperfecto, no consumado, limitado, pero que en todo caso ahora no desistamos de todo ese conjunto de instituciones que costaron mucho tiempo y mucho trabajo para poder garantizar elecciones libres, una vida libre acceso de violencia para hombres y mujeres, ¿no? Poder generar una paridad, cultura de la transparencia, es decir, conceptos que ahorita no pueden quedar en el vacío. Y que no pueden quedar en el vacío porque tampoco conviene que esas instituciones y esas prácticas que apenas fueron incorporadas en los últimos 20 o 25 años, ahora se replieguen y pasen a otro espacio,
pensando en que solamente hay que confiar en los de arriba o en los de siempre o en las viejas formas o en los viejos estilos que, insisto, pues mostraron también su condición limitada hace muchos años y que ahora las nuevas generaciones pues no tendrían por qué tener que experimentarlos de nueva cuenta. Oiga, doctor, ¿y qué le parece si vamos a un corte y ahorita nos sigue contando de esto? Y también pues decirles que pues no se despeguen, estamos aquí platicando, el doctor es experto desde el ámbito de la teoría política, no nos estamos acá porque luego hay apasionamientos, ¿verdad? Todo esto tiene un contexto teórico, de estudios, histórico, de análisis, de metodología, y pues es con eso que nos vamos a un corte, así que no se despeguen. Síguenos en nuestras redes y conoce todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, y pues seguimos aquí en la plática con el doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín y con César. Y pues bueno, escríbanos aquí sus comentarios, déjenos un comentario ahí en el chat, qué les parece este tema. Y pues bueno, en este segundo segmento pues vamos a estar hablando un poco acerca de qué hacer, doctor, hacia dónde dirigirnos, etcétera. Y pues César, empieza con la primera pregunta. Muchas gracias, Julie. Gracias, doctor. Pues bueno, siempre que uno va al psicólogo y entramos en crisis... preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Ya yo quisiera plantear muy breve, muy rápido, tres posibles salidas que usted ya se planteaba. Una es que tiene que ver con la democracia, ¿no? ¿Cuál es el cuestionamiento del tipo de democracia? Seguimos con una democracia representativa o participativa y hay varias salidas. La otra es hacia el interior de los propios partidos, es decir, los fortalecemos, los hacemos más horizontales, más plurales, o el tema de trabajar pues hacia... pues un espacio como de frentes donde los partidos puedan estar reconociendo su pluralidad y sus limitaciones para no poder abrazar todo, pues reconocer que hay muchos intereses y que los partidos pues tienen que abrirse a trabajar de otra forma, ¿no? ¿Qué hacemos para salir de la crisis? Bueno, yo creo que ahí tú mismo lo estás planteando, afortunadamente, estas tres dimensiones son tres dimensiones que hay que atender. O sea, sí tenemos que preocuparnos de cómo reabrimos los partidos a la ciudadanía. Es decir, cómo... Doctor, pero entonces, ¿sí hay una crisis de partidos sin duda, en este país? Sin duda, sin duda. Hay que reconocerlo. Y yo creo que esa misma crisis de los partidos en un determinado momento pues fue llevando a ese encapsulamiento de los mismos. Es decir, pero el encapsulamiento de los partidos, y ahorita regreso a lo que preguntaba César, el encapsulamiento de los partidos, ¿qué produjo? Que los partidos políticos entonces no hubiera, digamos, grandes mayorías. Eso es lo que está aprovechando ahora el gobierno actual, que es un partido de gran mayoría. Pero ¿por qué se produjo esa gran mayoría? Porque el encapsulamiento de los partidos, en la medida en que se fueron parcelizando y no hubo entonces una gran definición de proyecto, es decir, el Pacto por México, por ejemplo, que se hizo en el sexenio de Peña Nieto, llegó tarde. Ese pacto para la transición o ese pacto de desarrollo de mediano a largo plazo era un pacto que se debe haber hecho, por ejemplo, en la primera alternancia con el PAN. ¿Por qué? Porque si tú estás reencauzando un régimen político al que tú lo estás sacando de una trayectoria autoritaria o lo fuiste preparando y encauzando como los transitólogos, entre ellos obviamente mi siempre recordado profesor y maestro Guillermo Donel decía, pues los regímenes pueden morir de manera rápida o de manera lenta. Entonces aquí más bien hay que evitar que mueran. Los regímenes en todo caso tienen que construir sus estrategias de transición, de modificación, pero con un gran sentido de inclusión práctica. El PAN ganó una alternancia y en un determinado momento pues solamente tomaron en cuenta a un sector, ¿no? Que fue el PRI, y con ellos pactaron. La izquierda iba ahí, pero no iba como parte de este gran proceso de negociación, de construcción, digamos, decir, ok, vamos a postergar, digamos, la gran lucha entre partidos y vamos a ir por un gobierno de unidad nacional, como lo hizo Angela Merkel en Alemania en su momento, para darnos una idea. O sea, hay grandes procesos en donde los partidos políticos pueden dejar momentáneamente sus expectativas individuales para poder generar bases generales de democracia. Es decir, cuando la estrategia en los años 90 eran las alianzas antinatura, que se le llamaban, las primeras alianzas antinaturas entre PAN y PRD,
¿Por qué todos no se justificaban? Porque lo que se discutía es decir, no, a ver, primero vamos a buscar la democracia, y por eso la expresión de Krause, la democracia sin adjetivos, y después nos peleamos sobre el adjetivo de la democracia. Pero primero tengamos democracia sustantiva, y después podemos pelearnos por los adjetivos de la democracia. Eso es lo que no ha entendido Andrés Manuel López Obrador, ni muchos de los teóricos ahora de Morena. O sea, la democracia es sustantivo. Los adjetivos, que sea democracia liberal, social, popular, lo que sea, esos son. Pero primero tenemos que garantizar los pisos mínimos de la democracia sin adjetivos. Okay. Entonces, elecciones libres, elecciones respetuosas, prensa libre, o sea, todas las características que le queramos poner a la democracia, pero que de alguna manera eso permite que siempre haya un respeto irrestricto a la decisión que emane de las urnas. Y los partidos políticos son los primeros entes, las primeras estructuras que deben propiciar ese respeto independientemente de cómo les vaya en la elección. Entonces, ahí ya tenemos un elemento muy importante a considerar. Por eso, esa crisis de partidos, mientras nuestros propios partidos políticos, alguno de ellos, ponga en duda, o que si nuestro sistema de partidos sigue poniendo en duda la legitimidad de un resultado electoral, cuestionando a la autoridad electoral o cuestionando la naturaleza misma de los procesos en los que los ciudadanos obtienen o generan su participación política, entonces es evidente que no hemos pasado por la aduana más básica de la construcción de nuestra cultura política. No podemos considerarnos una sociedad democrática plena si seguimos poniendo en duda la naturaleza del origen mismo del poder político. Es decir, si nuestros propios partidos, si nuestra propia clase política sigue quejándose de que hay una cancha dispareja y vemos reforma tras reforma, tras reforma, tras reforma electoral, ¿no? Eso significa que estamos dando vueltas en círculos y de que no hemos encontrado entonces una plena aplicabilidad de lo que se supone debe ser nuestra base democrática. Oiga, doctor, y ya hablando, entrando al tema de cultura política, ¿qué onda, cómo ve, cómo visualiza que está nuestra cultura política en nuestro país? Bueno, yo creo que ahí hay un gran déficit, ¿no? O sea, de hecho, si nosotros le hacemos caso precisamente a lo que decía César, de las encuestas, de la confianza, de cómo nuestras instituciones se observan, digamos, con altibajos y en algunos casos instituciones que apenas hace unos 5 o 10 años contaban con una gran confianza, ¿no? Ahora las vemos en los últimos lugares, ¿no? Los partidos políticos, pues ciertamente han tenido un proceso de mucho desgaste, de mucha... No sueltan el último... No sueltan, no. Ahí parece que más bien se estarían esforzando por empeorar cada vez más, ¿no? O sea, parecería que incluso hay que buscar las formas de seguir empeorando la situación. No, pero yo creo que eso precisamente, o sea, creo que ahí hay una parte muy interesante, muy importante. Digo, creo que los partidos políticos, creo que en nuestro país tendrían que tener un poquito más de autocrítica, ¿no? Es decir, creo que si algo les ha faltado a los partidos políticos en este país es un sentido, y en general a la clase política, porque nuestra clase política, así como mencionaban ustedes, son los mismos políticos de hace 20, 30, 40 años, es decir, seguimos observando que muchos de los protagonistas de la vida pública y del debate público siguen siendo monopolizados por muchos de estos actores. Entonces, eso... Y que eso es un indicador de la crisis. Eso es un indicador de la crisis y de que nuestra cultura política tampoco evoluciona tan fácilmente, porque pensemos, hago una analogía con nuestro pasado del siglo XIX, ¿por qué personajes como Porfirio Díaz pudieron permanecer tanto en el poder, o Santana, ¿no? Grandes personajes que se mantuvieron en el poder respectivamente durante 25, 30, 35 años en el caso del segundo, en el caso de Porfirio Díaz, y unos 20 o 30 años discontinuos, pero fue un actor muy relevante, ¿no? Durante la vida, casi 30 años, porque desde el plan de Casamata en 1822 a 23 hasta su salida final en 1853, Santana estuvo 30 años como el gran actor, el México el país de un solo hombre, como lo denominó don Enrique González Pedrero, ¿no? En su gran obra, para sintetizar la era santanista, y los 30, 35 años que también estuvo presente Díaz. Bueno, nosotros entonces observamos que nuestro país entonces no tiene una facilidad tan sencilla, incluso para acostumbrarnos a vivir con los partidos políticos.
Es decir, la competitividad que empezamos a observar producto de las reformas electorales fue resultado, ¿no? E incluso viene aquí ahorita las ambulancias, si se alcanza a escuchar el sonido. Vean, ahorita vino así como... sí, o sea, ya la crisis. Estamos los en partidos, urgencias. papá, se nos está cayendo el sistema, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces todo ese tipo de situaciones, bueno, casi parece que la producción es un buen trabajo para ambientar el momento, pero bajo esa condición, lo sintomático que tenemos es que nos cuesta mucho trabajo convivir y generar una vida política centrada o apoyada en los partidos políticos. Es decir, curiosamente, en las democracias modernas, la cultura partidista es parte de la cultura política. Es decir, como irle a tu equipo de fútbol, Sí, claro. como irle ¿no? O sea, no tienes ningún problema. Las familias, ¿no? Y tú vas a Monterrey y tú ves quién va con Rayados y quién va con Tigres, ¿no? Y ahí forma parte de esa cultura. Digamos, pero tú no lo ves con los partidos, o sea, tú no ves en la calle a alguien que va fundado, perdón que lo diga, con una camiseta del PRD o con la de Morena, o con la del PAN o con la del PRI, salvo sí. bueno, ok, pero a lo mejor vas a un meeting, ¿no? Pero en la vida cotidiana que te la pongas así porque va, sí. Bueno, está bien, ¿no? Todos Bueno, los pues qué sábados bueno. una limpieza. Entonces, digamos, véanse en el ejemplo de Julieta, amigos. Entonces, hay futuro. Entonces, bueno, eso sería lo deseable, que tú no tengas ningún problema, que te sientas orgullosa de portar tu camiseta como lo portarías como cualquier hobby, filia, te pones tu camiseta de David Bowie, ¿no? De los Rolling Stones o lo que fuese, ¿no? O sea, finalmente la pertenencia... Con orgullo. Finalmente la pertenencia a un partido político no debería ser un acto de vergüenza. Y hoy parece, es que soy del PRD, o soy del PRI, o soy de Morena. No, parecería así como, que no se enteren, por favor, ¿no? Pues que no sepan que soy militante de un partido político. O sea, eso nos da una idea del grado de cómo los partidos políticos están al margen de la conversación pública. Doctor, a ver, en términos, decía hace un momento de la autocrítica, ¿no? En un partido de izquierda creo que la crítica y la autocrítica es un elemento, o debería ser un elemento fundamental. Si algún líder o lideresa que nos esté viendo, que seguramente nos van a ver, llame al 1-800, ayúdenme. Quisiera hacer un checklist de indicadores básicos de, a ver, yo quiero saber, porque en el propio partido, en el PRD, pues hay muchos tipos de partidos, en provincia, Claro. en los municipios, etcétera, a nivel nacional. Y hay un espectro grande. Le hago la pregunta, por ejemplo, ¿por dónde seguir? ¿Qué hacer? Morelos fue paradigmático porque fue uno de los estados que tuvo 20 partidos locales, ¿no? O sea, el otro extremo, estamos viendo las marchas de noviembre, de febrero, donde la ciudadanía está presionando. Y hay por ahí temas como la paridad, la alternancia de género, esta cultura tal vez machista de que, pues, ¿por qué nos van a dirigir mujeres o van a presidir poco a poco? O esperémonos, como en el Estado de México, ¿no? Dijeron hasta el 2029, creo que dijeron. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo orientar para que hagamos una autocrítica desde la izquierda y digamos, a ver, sí estamos en crisis por esto y esto y esto, pero también hay que hacer A, B, C, D? Bueno, o sea, desde luego primero tener este primer elemento de aceptación de que estás en crisis, ¿no? O sea, un enfermo no acepta normalmente que está enfermo, ¿verdad? Por mucho que se lo diga el médico, por mucho que te lo digan tus parientes. Por muy mal que se sienta. Por muy mal que se sienta. O sea, digamos, si estamos en una cultura de negación, entonces el primer problema es que tú aceptes eso, pero, y otra cosa, no esperar que alguien más te dé la salida, ¿verdad? El problema es que tú tienes que encontrar esa salida por tus propios medios, en el sentido de decir, ok, tú estás consciente de que así como estás puedes sobrevivir, ok, entonces, como decía hace un rato, tú garantizas una muerte lenta pero segura, ¿no? O sea, pero pues, tú no quieres moverle nada, o sea, ahora sí que estás como el síndrome de Mejía Barón en el Mundial del 94, cuando Hugo Sánchez le pedía entrar, déjame entrar al partido contra Bulgaria, Sí. y no quise hacer cambio. Entonces tú tienes ese, perdón para el doctor Mejía Barón, pero pues así se quedó ya en la sabiduría popular. Bueno, entonces el síndrome de Mejía Barón, pues así es, ¿no? O sea, Aguantar los cambios. Aguantar, no cambias nada. Y entonces te la juegas hasta lo último con esa estrategia. Es muy válido.
pero tienes una muerte segura. Por el otro lado, la única opción que tienes es decir, bueno, pues vamos hacia lo incierto. Y en lo incierto, ahí tienes una variedad enorme de cosas. Te vas a encontrar gente que sí quiere colaborar, gente que no quiere colaborar, gente que a lo mejor nunca te hubieras imaginado que ahí iba a estar para ti, y hay gente que por mucho que le estés buscando, no quieres volver a saber nada de ti. Entonces, uno se tiene que acostumbrar a que en ese camino va a haber estas diversas manifestaciones. Pero ahí lo importante es que ahí al revés, precisamente, en la misma tesitura de que no quieres hacer un cambio, tú estás en la tesitura de que tienes que cambiar y hasta donde tope ese cambio. Entonces, eso es la actitud más importante que tú tienes que tener. O sea, es decir, tú estás con la vocación de cambiar al costo que sea. ¿Por qué? Porque en eso va tu supervivencia, ¿no? Claro, nada te lo garantiza, pero al menos tienes la posibilidad de que en ese proceso haya posibilidades de ganancia. Porque no puedes estar peor de lo que estás ahora, claro, ¿verdad? Lo que ahorita estás garantizando es tu muerte segura, o sea, que no sobrevivas para la siguiente elección porque te sigues manteniendo, y lo que estás constatando es que cada vez más personas van migrando a otros partidos. Entonces, esa es una muerte segura. Pero si tú quieres mantenerte así hasta el último, pues adelante. Y la otra es ir construyendo, ¿no?, tus propias fuerzas. Tus propias fuerzas, sondear otra vez, bueno, a ver, ¿qué propuestas hay? ¿Qué nuevos conceptos? ¿Qué nuevos actores? Vamos a invitar, o sea, los partidos políticos tienen que ser casas abiertas. Yo vengo de una institución pública maravillosa, que es la Casa Abierta al Tiempo. Pues yo digo que los partidos políticos, como cualquier otra institución, como son las universidades, cualquier otra instancia pública, deben ser casas abiertas. Y esas casas abiertas, entonces, todo el día, todos los días, debe haber algo nuevo para las personas. Venga, platíqueme cuáles son sus problemas, dígame qué le podemos ayudar. O sea, los partidos políticos tienen que recuperar esa vocación de vínculo, de vinculación. Es decir, no buscar a la gente solo en campaña, sino precisamente ser casas abiertas a la cultura, a la formación, a la preparación, y ni siquiera con la promesa de decir, pero se va a afiliar. No. Nada más aquí yo le vengo a decir, ¿tiene usted una necesidad de una asesoría, de una pregunta jurídica? ¿Tiene usted una necesidad de un problema social, de gestión, vecinal, etcétera? Nosotros aquí le podemos... su afiliación, doctor, porque ya te preparado. Bueno, pues ahí será. No, pues mira, me he defendido bastante bien a lo largo de mi vida, ¿no? Yo creo que uno también, esa es la importancia, ¿no? De también tener esta idea, ¿no? De que uno debe servir también desde esos espacios. Y yo creo que eso también facilita que haya credibilidad. A veces uno está tentado a afiliarse a un partido político, y en este caso participar en un partido político también implica una responsabilidad, ¿no? Sí, claro. Y tomar precisamente la convicción, ponerte la camiseta y te la pones conocer bien puesta, conocer lo que haces, lo que divulgas, lo que haces, lo que promueves, lo que generas. Y eso es lo que precisamente lo que hacemos desde las universidades autónomas, y eso es también precisamente en las universidades estudiamos los fenómenos políticos, pero también tenemos que tener muy claro una línea divisoria de dónde y cómo precisamente la autonomía de las universidades es un principio básico que permite preparar a cualquier persona, a cualquier individuo, primero en los principios generales de la buena política, de la buena gestión, de la buena administración, y ya lo sustantivo, y ya los adjetivos, como decíamos que en el caso de la democracia, cada uno de ustedes lo pondrá en la práctica, si es política socialista, política liberal, política neoliberal, política populista. Eso ya ocurre en el terreno práctico. Oiga, doctor, casi se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta en el sentido de cuál es la responsabilidad o cuál debe ser el papel que la ciudadanía debe jugar para el rescate de estas instituciones que, como ya vimos, pues sí tienen y juegan un papel importante en las democracias. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos y ciudadanas? Bueno, en este caso yo creo que ahorita la primera muestra tiene que venir de los partidos. Los ciudadanos, ¿qué es lo que han hecho? Han buscado otras opciones. Y van a seguir buscando otras opciones mientras vean que los partidos políticos no hacen esta autocrítica y no hacen esta labor de nuevos acercamientos. Es decir, los ciudadanos, como yo, de civiles, así, ciudadano común y corriente, sin playera,
Yo, de momento, ahorita no tengo ningún interés, no me resulta muy atractivo acercarme a un partido político. Claro. Y un partido que me produzca resultados, que no vulnere mis derechos humanos, que no vulnere mis identidades, que no vulnere mi condición diaria de vivir. Eso es lo que produjo la transición política en el año 2000. Una ciudadanía que tuvo hartazgo de que no quería más PRI, que quería cambio, ¿no? Y por eso se hizo la primera alternancia. Digo, se fue para el PAN. Pero luego después, en esa misma cuestión, la decepción de los gobiernos del PAN, ¿a qué hizo? Pues regresaron al PRI. Y ahora buscaron a un partido distinto, Morena. Entonces, la ciudadanía está en búsqueda de políticos responsables, de políticos y de una clase política responsable y de políticas, programas, proyectos coherentes, ¿no? Que resuelvan, ¿no? Al menos en lo básico. Ese es el éxito original ahorita del actual gobierno, porque al menos está atendiendo las políticas básicas, pero el tiempo lo va a alcanzar. Y así como hubo el hartazgo con los panistas, hubo el hartazgo con el priista, el PRI de Peña Nieto, Morena, si no tiene una capacidad de autocrítica y no vislumbra algo más allá de repetir lo ya conocido, ese partido político, como los demás partidos políticos que han pasado en la transición, va a hartar a la población y la población buscará una nueva organización. Bueno, ojalá que en todo caso, si en ese camino partidos como ustedes ya están en un proceso de autocrítica, están en un proceso de mejores actitudes, de mejor reconexión con la ciudadanía, bueno, pues eso podrán ustedes quizá estar a la altura de los tiempos y estar en condiciones de hacer una alternativa para el poder. Eso se los deseo de todo corazón, como se lo desearía a cualquier partido político que defina como compromiso la democracia sustantiva y adjetiva para este país. Pues se nos ha ido el tiempo muchas gracias, rapidísimo, doctor. Ha sido un placer. Ojalá podamos... Hay muchos temas que creo que quedaron ahí en el diván pendientes. Por favor. Pero ojalá podamos después platicar de nuevo aquí Seguro con Yuli, que sí. con usted. Y pues nada, darle la bienvenida, agradecerle su participación y que, nos acompañen, ¿no? El signo Yuli? más básico de la política es este. Muy bien. No, y muchas gracias a todos y a todas. Gracias, doctor, de Gracias, verdad, doctor. muchas gracias por acompañarnos, gracias a producción y sobre todo muchas gracias a todas y a todas quienes siguen esta transmisión, este programa y recuerden que Otro México sí es Que nos posible. comenten, por favor. Y nos vemos a la siguiente. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, doctor.